Eh, Les comentaba también la sesión pasada que la determinación del grupo puntual de una molécula es siempre el primer paso. Como lo vamos a ver más adelante en la cuestión ya de aplicaciones, ese es el primer paso para comenzar a visualizar otras cosas. Entonces, por eso es que en parte también me fui un poquito más despacito para explicar esta parte. ¿Vale? Bueno, la sesión pasada nos quedamos en estas moléculas. Perdón, otra cosa. Michelle me hizo favor de compartirles el diagrama de flujo este que está aquí que también en su pantalla. Se lo pasé en un archivo para que ustedes lo tuvieran, si querían tenerlo, digamos, más a la mano. Y también le compartí un par de tablas que vamos a utilizar el día de hoy. Aquí en la presentación las van a ir viendo, pero de todos modos, igual, ¿no? Se las compartí a Michelle para que se las dieran a ustedes, para que, bueno, para a lo mejor un poquito más fácil, ¿no? Más manejable, ¿no? De verlas en la pantalla. Pero bueno, ahora sí, vamos a continuar. Al final de la sesión anterior les comentaba yo que, bueno, a modo de ejercicio o tarea, como quieran ver, determinar los grupos puntuales a los cuales pertenecen estas moléculas. Entonces, no sé si hubo alguna duda con ello, con esa asignación de grupos puntuales. No, creo que no. ¿No? Perfecto, perfecto. Vamos a hacerlo nada más rápidamente para el primero, que es el tricloruro de boro, rápidamente. Sabemos que no pertenece a un grupo de alta simetría, a un grupo que son, entre comillas, especiales, es decir, tetraédrico, octaédrico o icosaédrico. Entonces, partimos de aquí, sabemos que no es un grupo de alta simetría, sabemos que no es lineal, entonces vamos para abajo, tiene un eje de rotación de orden mayor que 1, sí, tiene un C3, y como vimos la sesión pasada también tiene C2, ¿no? Entonces, como tiene C3, este, la respuesta es sí, nos vamos para acá. Tiene sigma, vimos la sesión pasada que sí. ¿Tiene ejes C2 perpendiculares al eje principal de rotación? Sí, sí tiene. La respuesta es sí, nos vamos de este lado. ¿Tiene sigmas H? Sí, sí tiene. De hecho, es el plano de la pantalla, ¿no? Si nosotros nos imaginamos a la pantalla como un plano de reflexión, pues es justamente un sigma H, porque el eje principal de rotación, digamos que lo podríamos imaginar como que sale del boro hacia nosotros, ¿no? Sale de la pantalla hacia nosotros. Entonces, el grupo puntual correspondiente es el D3H. D3H. Entonces, si alguien nos pregunta alguna vez, oye, ¿cuál es el grupo espacial al que pertenece a la molécula del tricloruro de boro? Pues este es el D3H. ¿Ok? Lo mismo pasa con el pentacloruro de fósforo. Es exactamente lo mismo. Son dos moléculas distintas, pero su simetría es la misma. También es D3H. Pertenece al grupo D3H. Tiene los mismos elementos de simetría, ¿no? C3, C2 perpendicular, sigma H, etc. ¿Ok? Esto, bueno, aquí pongo siempre estos dos ejemplos porque a veces, no siempre, pero a veces se presta un poquito a confusión la simetría o el grupo puntual al que pertenece la molécula y la geometría molecular, ¿no? En la universidad nos enseñan la teoría de repulsión de pares electrónicos de capa de valencia, donde pues, asignamos geometrías, ¿no? Decimos que el tricloruro de boro es una molécula trigonal, mientras que el pentacloruro de fósforo es una molécula que tiene una forma de bipirámide trigonal, pero con respecto a su simetría, fíjense, pertenecen al mismo grupo puntual. Aquí pueden tener dos geometrías, en principio, entre comillas, diferentes, pero en realidad pertenecen al mismo grupo puntual. ¿Ok? Bueno, vamos con las de abajo. La molécula del agua pertenece al grupo C2B, ¿sale? Igual no voy a hacer todo el diagrama, pero esa es digamos, la respuesta. C2B, manténganlo ahí a la mano, lo vamos a volver a utilizar. Y el último, la molécula esta del cloroformo, ¿cuál es el grupo puntual al que pertenece? Al C3B, ¿sale? Este pertenece al C3B, ¿ok? Entonces, esas son las respuestas, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, nada más era aquí para puntualizar que con el uso de este diagrama, pues podemos de una manera un poquito más rápida, ¿no? Asignar un grupo puntual, ¿no? Recordemos, la clase pasada lo mencioné, recordemos que, digamos, una forma más, entre comillas, formal, es enlistar todos los elementos de simetría que tiene ese objeto y agruparlos, y bueno, de esa forma saber, con la tablita que vimos en la diapositiva anterior, en la sesión pasada, cuál es el grupo que pertenece, si tiene un CN, y N veces sigmas B, si tiene sigmas H, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, una forma más rápida, así más, entre comillas, sencilla, pues es a través de este diagrama, ¿ok? Bueno, entonces vamos con lo que sigue.
Quisiera retomar rápidamente el ejemplo de la trietilamina. Aquí ya, bueno, aproveché para dibujar bien la estructura de la trietilamina, que la podemos representar como parece como un reguilete o como una pequeña propela, ¿no? La estructura, el dibujito de la estructura, ¿vale? Bueno, vamos a retomar este ejemplo. La sesión pasada habíamos quedado que en esta molécula solamente podemos definir un eje de rotación C3, ¿se acuerdan? De hecho, voy a representarlo de esta manera. Es un eje que sale de la pantalla hacia nosotros, ¿no? Hacia ustedes que lo están viendo. Y alrededor de ese eje podemos definir un giro de 120 grados, es decir, tenemos aquí un C3. Vamos ahora, voy a colocar estos colores únicamente con el fin de, eh, fijarme qué átomo estoy tomando en consideración. No estoy diciendo que sea un átomo diferente, sino simplemente a un átomo estoy poniendo una camiseta roja y a otro una verde, nada más para distinguirlos, ¿no? Para saber a dónde quedan después de que efectúe una operación de simetría, ¿vale? Entonces, habíamos quedado la sesión pasada de que tenemos un eje de rotación de orden 3 que pasa por el nitrógeno, sale de la pantalla hacia ustedes. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos el giro de 120 grados? ¿No? Pues cuando hacemos un giro de 120 grados, es decir, cuando efectuamos la operación de rotación, resulta que ese grupo metilo, perdón, el grupo etil que está marcado en verde, va a ir a parar hacia donde originalmente estaba el negro. ¿Sí lo ven? El negro va a ir a parar donde originalmente estaba el rojo y el rojo va a ir a parar donde originalmente estaba el verde. ¿Ok? Todo eso después de un giro de 120 grados. Es decir, después de haber efectuado la operación de rotación de orden 3. ¿Vale? Bueno, resulta que no podemos, o bueno, más bien, no estamos limitados a efectuar la operación una sola vez, sino que podemos llevarla a cabo una segunda ocasión, ¿no? Si nosotros volvemos a hacer esta operación de rotación, es decir, volvemos a girar 120 grados, ahora el verde, que primero estaba a la derecha, luego a la izquierda y ahora va a estar en la posición de abajo, pues va a quedar más o menos algo así, ¿no? Ahí es lo que quedaría, digamos, después de esos dos giros, ¿vale? El verde fue a parar, perdón, a la parte inferior. Muy bien, bueno, este es el resultado de haber girado dos veces 120 grados, ¿no? Eh, este giro, el sentido del giro que yo acabo de hacer es el sentido convencional. ¿Vale? Porque alguien me pudo haber dicho, bueno, ¿por qué gira en ese sentido y no en sentido contrario? Bueno, justamente para ponernos de acuerdo en eso, el giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj es el sentido convencional, ¿vale? Siempre en simetría, cuando hablemos de rotaciones, siempre van a ser rotaciones en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sabes? Que es lo que acabo de hacer. Pero fíjense que alguien podría decir, bueno, después de rotar dos veces 120 grados en el sentido convencional, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, obtuvimos una configuración que también podemos obtener si yo hubiera girado únicamente 120 grados, pero en sentido contrario al convencional. ¿Sí lo ven? Es decir, para esta molécula, ¿no? Es lo mismo, o bueno, resulta una configuración idéntica si yo hago dos giros en el sentido convencional o bien hago un giro en el sentido contrario al convencional. ¿Vale? Bueno, este giro que está en el sentido contrario al sentido convencional, es decir, este que marqué en amarillo, lo vamos a representar como C3 a la menos 1. ¿Vale? Ese C3 a la menos 1 lo que me está indicando es que es un giro de orden 3 de 120 grados, pero en el sentido contrario al sentido convencional. Es decir, para obtener la configuración de la molécula como está dibujada en la pantalla, yo pude haber hecho dos giros en sentido convencional, es decir, C3 seguido de otro C3, y esto es igual a haber hecho un giro, pero en el sentido contrario al sentido convencional, ¿vale? Entonces, fíjense que podemos representar esto como una operación entre los elementos de simetría, es decir, un C3 multiplicado por un C3, por otro C3, lo que me está diciendo es que yo efectúo dos giros en el sentido convencional, ¿vale? Entonces lo vamos a representar como si fueran operaciones, como si fueran, como estuviéramos trabajando con álgebra, ¿no? C3 por C3,
pues es lo mismo que C3 al cuadrado, ¿sale? Entonces, C3, entre comillas, al cuadrado, es lo mismo que haber hecho un C3 a la menos 1, es decir, un giro en el sentido contrario al sentido convencional, ¿vale? Y esto es muy importante porque siempre, ojo, siempre que tengamos una rotación, podemos efectuarla más de una vez, ¿sale? Si ustedes se fijan, aquí este C3 al cuadrado quiere decir que es dos veces un giro de 120. Es decir, a esto le vamos a llamar la segunda potencia del eje C3, ¿vale? Y resulta, ¿esto por qué retomo esto? Porque resulta que en un grupo, ojo, en un grupo siempre vamos a tener, siempre que tengan una rotación, siempre van a tener todas sus potencias. Es decir, si yo en una molécula puedo definir un C3, pues también voy a poder definir un C3 al cuadrado. Y resulta que ese C3 al cuadrado es lo mismo que un C3 a la menos 1. Voy a borrarlo lo de la parte inferior. Resulta que ese C3 al cuadrado es lo mismo que un C3 a la menos 1. ¿Sale? Y si puedo tener un C3 al cuadrado, pues también puedo tener un C3 al cubo. ¿Qué significa un C3 al cubo? Pues 3 giros de 120 grados en el sentido convencional. ¿Qué pasa cuando yo giro 3 veces 120 grados en el mismo sentido? ¿No? Es como si hubiera hecho un giro de 360 grados. Pues entonces fíjense que resulta que el C3 al cuadrado siempre estuvo ahí, al cubo, perdón, el C3 al cubo, perdón, siempre estuvo ahí, pero estuvo disfrazado, por así decirlo, de la identidad, ¿no? Un giro, tres giros de 120 grados en el mismo sentido, pues es lo mismo que uno de 360, es decir, la identidad. ¿Y qué pasa si yo tuviera, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, podemos seguir girando, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo C3 a la cuarta? ¿No? Es decir, giro 4 veces 120 grados en el mismo sentido. Entonces, después de los 3 primeros giros son 360 y luego un giro más de 120. Entonces, el C3 a la cuarta pues resulta ser el C3 solito, ¿vale? Bueno, si nosotros siguiéramos con esta dinámica, ¿no? De estar analizando las potencias del C3, fíjense que siempre vamos a encontrar a estos mismos elementos. ¿Quiénes? El C3, la identidad y el C3 a la menos. ¿Vale? Entonces siempre, si nosotros seguimos, por ejemplo, con el C3 a la quinta, C3 a la quinta es C3 a la menos 1. ¿Vale? Entonces volvemos a obtener un elemento que ya habíamos visto, que es el C3 a la menos 1. ¿Vale? A esto se le conoce como la regla, o a veces le llaman regla de cerradura, ¿no? Es decir, ustedes cuando empiezan a jugar con estas operaciones de simetría, siempre deben de obtener un elemento que ya estaba dentro del grupo, ¿vale? Bueno, resulta entonces que el grupo, ¿no? El grupo resultante de, de las operaciones de simetría que podemos definir en esta molécula, lo que vimos la sesión pasada, pues son la identidad, el C3, que fue lo que les dije la sesión pasada, y ahora vamos a agregar a alguien más, que es el C3 a la menos 1. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, estos tres elementos son los que forman el grupo C3. ¿Ok? Pues acuérdense, el grupo normalmente lo van a encontrar así como negrito. Y si ustedes, entre comillas, juegan con estos elementos, pues siempre les va a dar un elemento que ya está presente, ¿no? Es decir, la identidad. Si ustedes multiplican C3 por C3, les va a dar el C3 a la menos 1. Si multiplican, entre comillas, C3 por C3 por C3, pues eso es la identidad, que ya estaba dentro del grupo, y así sucesivamente, ¿vale? La moraleja de esta diapositiva es que siempre en un grupo, ojo, siempre en un grupo vamos a que tenga una rotación, van a tener a la rotación y todas sus potencias, ¿vale? Todas, 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 todas. Y otra moraleja importante de esta diapositiva es que siempre una rotación propia elevada a la n potencia, ¿no? Donde n es el orden de rotación, siempre esto va a ser igual a la identidad, ¿no? Por ejemplo, 4 veces, si giro 4 veces 90 grados, ¿no? C4, 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 pues eso es la identidad, ¿no? 4 giros de 90 grados, pues es un giro de 360, ¿no? Es decir, la identidad. ¿Ok? Entonces, perdón, las moralejas son estas, ¿no? Que la rotación elevada a la enésima potencia, donde n es el orden de rotación, siempre es la identidad, y que en un grupo que contenga una rotación, siempre van a estar esa rotación y todas sus potencias, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que quería yo retomar con esta molécula. Y vamos rápidamente con la molécula del agua, ¿no? Nada más para terminar con esta parte de los grupos puntuales.
Como comentamos hace un momento, la molécula del agua pertenece al grupo C2B, ¿vale? El grupo C2B, así como lo vimos con el C3, que tiene identidad C3 y C3 a la menos 1, el grupo puntual del agua, el C2B, contiene a la identidad, contiene al C2, ¿no? Y vean que el C2 al cuadrado, pues es la identidad, ¿no? Dos giros de 180 grados, pues es un giro de 360. Y contiene dos planos, ¿vale? Sigma y sigma prima. En algunos textos van a encontrar que utilizan esta prima únicamente para diferenciar a los planos, ¿sale? Es decir, que no estamos hablando del mismo sigma B, ¿vale? Por ejemplo, fíjense, en la molécula del agua, yo puedo hablar del plano ZX. ¿No? Voy a tratar de dibujar. Vean que este plano digamos, corta al oxígeno a la mitad, así como si fuera una naranja, deja la mitad del lado izquierdo y la mitad del lado derecho, un hidrógeno se ve reflejado, por así decirlo, en el otro hidrógeno. Entonces, este plano sigma XY, perdón, XZ, ¿vale? Lo voy a representar únicamente como sigma, y el otro plano es el plano, voy a poner en verde, YZ. El YZ, fíjense que es diferente porque parte a los tres átomos a la mitad. Si lo ven, el plano azul solamente corta a la mitad, como si fuera una naranja, al átomo del oxígeno. En cambio, el verde corta a los tres átomos como si fueran naranjas. ¿Sale? Nos deja la mitad de un lado y la mitad del otro. Entonces, por eso es que hacemos, en parte, por eso hacemos esta diferenciación. Y esto sería el YZ, ¿vale? El plano YZ. Entonces, en algunos textos se lo van a encontrar únicamente como sigma y sigma prima, y en otros hacen esta especificación. El sigma es el plano XZ y el sigma prima es el YZ, porque en principio son diferentes, y ya vimos por qué, ¿no? La forma en la que actúan sobre la molécula, ¿vale? Entonces, estos son los elementos que posee el grupo C2B. Ahora, esto lo pongo como ejemplo porque lo vamos a utilizar en lo que sigue, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí con esto. No, no, profesor, gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, seguimos. Vamos entonces ahora a hablar de las representaciones. Ya hablamos sobre los grupos puntuales, ahora vamos a hablar sobre las representaciones, ¿ok? Bueno, para esto de las representaciones, voy a tomar como ejemplo la molécula del agua, por eso hice hincapié ahorita en la diapositiva anterior, del grupo y los elementos que conforman este grupo. Pero como ejemplo voy a tomar el caso del orbital px del oxígeno en la molécula del agua, ¿vale? No me voy a meter mucho en eso de los orbitales, nada más es para ejemplificar, ¿ok? Estas dos elipses, la roja y la azul, representan o intentan representar los lóbulos del orbital px del oxígeno, ¿sale? Yo acomodé a la molécula del oxígeno en este sistema de coordenadas x, y, z, y en concordancia con este acomodo, el orbital px del oxígeno pues, va a quedar justamente alineado sobre el eje x, como está aquí. Cuando hablamos de orbitales, acuérdense, estos lobulitos pues, son la representación gráfica de una función, ¿no? Entonces, los colores nos ayudan a distinguir el signo de esa función, ¿ok? El rojo representa un signo de la función y el azul representa otro signo de la función, ¿vale? Positivo y negativo o viceversa, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es analizar qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos las operaciones de simetría del grupo puntual al que pertenece la molécula, en este caso del agua, a un objeto en particular. ¿Quién es el objeto? El orbital px del oxígeno, ¿vale? Entonces, otra vez, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar las operaciones de simetría del grupo puntual al que pertenece la molécula a un objeto. ¿Quién es ese objeto? El orbital px del oxígeno, ¿ok? Entonces, vamos para ello, vamos a asignar un 1, un valor de 1 positivo, si el objeto queda exactamente igual después de haber efectuado la operación. Y vamos a agregar un -1 si intercambiaron de signo. Por eso utilizo este orbital, ¿no? Este objeto, ¿no? Porque es muy fácil ver ese cambio de signo, ¿vale? Entonces, 1
1 positivo si el orbital queda exactamente igual, y -1 si se intercambian, ¿no? Si el azul queda donde está el rojo y el rojo queda donde estaba el azul. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, empecemos con la identidad, ¿no? La identidad, un giro de 360 grados. ¿Qué pasa cuando yo hago ese giro? Acuérdense, el giro en este caso siempre va a ser alrededor del eje Z, por la forma en la que está acomodada la molécula del agua. Entonces, cuando yo aplico la identidad, un giro de 360 grados, pues el orbital queda exactamente igual. Entonces le voy a asignar un 1 positivo. El C2, ¿no? Vamos con el C2. Cuando yo hago un giro de 180 grados, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago un giro de 180 grados, ahí sí, el rojo va a ir a terminar donde está el azul, y el azul va a terminar donde estaba el rojo. Es decir, van a intercambiarse, por así decirlo. Entonces le voy a asignar un -1. ¿Vale? Luego vamos con sigma XZ. ¿Se acuerdan? XZ, el plano XZ, el que dibujé en azul en la diapositiva anterior, ¿no? Que me parte a la molécula del agua a través del átomo de oxígeno. Lo voy a volver a dibujar aquí. Hagan de cuenta que es este plano. ¿Qué le pasa al orbital cuando yo lo veo reflejado a través de este plano? ¿No? Vean que este plano me deja la mitad del óvulo rojo de un lado y la mitad del otro. La mitad del azul de un lado y la mitad del otro. Pero no los intercambia entre sí, ¿no? Es decir, me deja mitad y mitad de los dos, de un lado y del otro. ¿Sale? Entonces le voy a asignar un valor de 1 positivo. Y vamos con el sigma YZ, ¿no? Que es el que puse en verde en la diapositiva anterior. Que sería este plano, el plano YZ. Vean que el plano YZ, este sí, ¿no? De un lado refleja el azul y del otro el rojo. Es decir, cuando yo hago esa reflexión, también se intercambian de lugar. Si lo ven, el rojo se va a ver reflejado en el azul y el azul se va a ver reflejado en el rojo, ¿no? Entre comillas, los intercambios. Entonces le voy a asignar un -1, ¿vale? Bueno, listo, ya terminé. Lo que hicimos, repito, fue analizar qué le pasa al objeto cuando aplicamos las operaciones de simetría del grupo puntual al que pertenece la molécula, ¿vale? A esto se le conoce como adaptación, ¿no? Este objeto, el orbital px del oxígeno, lo estamos adaptando a la simetría de la molécula del agua, ¿ok? Bueno, y estos numeritos que acabamos de obtener, 1, -1, 1 y -1, se llaman caracteres, ¿sale? Son los caracteres resultantes de haber efectuado la operación de simetría a este objeto, ¿ok? Y este conjunto de caracteres que acabamos de obtener es lo que conocemos como representación. Esta es una representación. Bueno, ahí intenta decir representación. Las representaciones las vamos a simbolizar con la letra griega gamma mayúscula, ¿vale? Normalmente llevan un apellido, ¿no? Porque para de alguna manera recordarnos quién fue el objeto, ¿no? Al que estamos representando. En este caso, el orbital px del oxígeno, simplemente lo va a tener px, ¿ok? Entonces, esta gama, esta representación, tiene estos caracteres, 1, -1, 1 y -1, ¿vale? Entonces, este conjunto de caracteres, repito, es lo que conocemos como representación. Cualquier objeto, ¿no? Aquí nos fijamos en el orbital px del oxígeno, pero nos podemos haber fijado en el orbital pz, ¿no? Del oxígeno, o en el orbital py, o en el orbital E1s del hidrógeno, ¿no? De alguno de los dos hidrógenos, ¿sale? Y pudimos haber hecho exactamente lo mismo. Entonces, como podemos obtener una representación, digamos, entre comillas, de cualquier objeto, ¿sale? A esta representación le vamos a llamar representación reducible. Porque resulta que existen conjuntos de caracteres que son como los básicos, por así decirlo, ¿no? Es como una expresión algebraica, ¿no? Que la podemos ir reduciendo a una expresión más sencilla, ¿no? Y esta expresión sencilla, a su vez, pues funcionaría como, digamos, como ese ladrillo o esa base para construir otras expresiones más complejas o más elaboradas, por así decirlo. Lo mismo pasa con las representaciones. Todas las representaciones, en este caso la del orbital px, es una representación que se puede reducir a una representación más básica, ¿vale? Esas representaciones básicas son las que conocemos, o representaciones, digamos, que funcionan como ladrillos, por así decirlo, que para construir otras representaciones, reciben el nombre de representaciones irreducibles, porque ya no las podemos reducir más, ¿no? Es lo más que podemos reducir, ¿vale? Entonces,
Repito, secuencia de caracteres que obtuvimos que recibe el nombre de representación reducible porque en principio, la podemos reducir a una expresión sencilla, o en principio, ¿no? Vamos a ver cómo se hace eso, ¿vale? Bueno, entonces, déjenme ver. Miren, aquí en la pantalla acaban de aparecer todas las representaciones irreducibles del grupo C2B. Cada grupo puntual va a tener un conjunto de representaciones irreducibles, ¿sale? En el caso del C2B, que es el grupo puntual de la molécula del agua, tiene estas cuatro, ¿sale? La representación irreducible, que recibe el nombre de A1, la A2, la B1 y la B2, ¿sale? Y vean que son secuencias de unos positivos y negativos, ¿sale? Estas son las representaciones irreducibles. Entonces, cualquier representación que nosotros obtengamos la podemos reducir a una combinación de cualquiera de estas. Por ejemplo, retomando el ejemplo de la representación del orbital px del oxígeno, ¿se acuerdan cómo era? Era 1, menos 1, 1, menos 1. Entonces, era igual. Entonces, ¿a quién se parece esta representación? 1 menos 1, 1 menos 1. A B1. A la B1, exacto, a la B1. Entonces, la representación del orbital px, la representación reducible del orbital px, la podemos reducir a B1, ¿no? Es decir, la gama de px es igual a B1. Digo, ahorita así parece así como eh, no muy complicado, pero podemos tener una combinación de todas las representaciones irreducibles. Pudo haber sido, por ejemplo, la B1 más la A2, o la B1 más la B2, etcétera, ¿no? Incluso no se limita a que una representación irreducible aparezca una sola vez, sino que pueden aparecer más de una vez. Es decir, una representación se puede reducir a 2 veces la A1 más la B1, o 3 veces la A2 más la B1, etcétera, ¿vale? Entonces, todas las representaciones que nosotros obtenemos se pueden reducir a una combinación de las representaciones irreducibles del grupo puntual, ¿vale? Bueno, y como dato curioso, bueno, antes del dato curioso, esta tablita que les estoy mostrando en la diapositiva es lo que viene en las famosas tablas de carácter. Dentro de los documentos que le facilité a Michelle, hay uno que dice apéndice C, que son las tablas de carácter de distintos grupos puntuales, ¿no? Existe una tabla de caracteres, perdón, para cada grupo puntual, ¿vale? Entonces, esta es la tabla de caracteres para el grupo C2B. Y estas tablas siempre contienen todos los elementos de simetría del grupo, como lo pueden ver aquí, y también contienen a todas las representaciones irreducibles de ese grupo, también como lo pueden ver aquí, ¿vale? Y siempre, ahora sí, el dato curioso, siempre son tablas que son, entre comillas, cuadradas. Es decir, el número de representaciones irreducibles siempre es igual al número de columnas que ustedes ven en la tabla, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos 4 representaciones irreducibles y tenemos 4 columnas. ¿Sí? Entonces siempre, eso es algo ni tan curioso, pero bueno, es una característica de las tablas de caracteres, ¿vale? Y si falta una, es que algo anda mal, ¿sale? Algo anda raro, ¿ok? Entonces, es como un dato para cuando analicemos o utilizamos tablas de caracteres, ¿ok? Bueno, vamos con lo que sigue. Ya hablamos sobre las representaciones irreducibles. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seguir hablando sobre las representaciones, pero vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a tomar como ejemplo a los orbitales 5p del xenón dentro de este compuesto, el tetrafluoruro de xenón. El tetrafluoruro de xenón tiene esta geometría, ¿no? Está el xenón, digamos, podemos visualizarlo como que está en el centro de un cuadrado y los 4 fluoros están alrededor. Y el orbital PZ, pues queda, digamos, sin ocuparse, ¿no? Entonces, podríamos decir que este es el eje Z, podríamos decir que este es el eje X y que este es el eje Y. ¿Okay? Bueno,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los orbitales? ¿No? Recordemos que los orbitales P, ¿no? Lo que llamamos orbitales P, tienen un apellido, X, Y, Z, que depende de dónde están orientados. Están orientados sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. ¿Vale? Entonces, pensemos en el orbital PX del xenón, ¿vale? Como en el caso del oxígeno en la molécula del agua, pues lo vamos a dibujar de esta manera. Una parte roja que indica que ahí hay un signo de la función y la parte azul que indica que hay otro, que ahí tenemos el signo contrario, ¿ok? Bueno, en esta molécula, ¿no? Como pueden darse cuenta, es un cuadrado, ¿no? El xenón y los cuatro fluidos pues, forman un cuadrado. Entonces, el eje principal, bueno, más bien la rotación de máximo orden que podemos tener es una rotación de orden 4, ¿no? Es decir, podemos definir un C4 sobre el eje Z, ¿ok? ¿Qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una rotación de 90 grados? ¿No? ¿Qué pasa con el orbital PX del xenón? El óvulo rojo del orbital PX, fíjense, va a ir a parar aquí, después de la rotación. Voy a poner así con rayado para identificarlo. Es decir, fíjense, originalmente yo tenía al orbital PX, obviamente orientado sobre el eje X, pero después de rotarlo 90 grados, ¿no? Debido a que tenemos ahí un C4, fíjense que ahora fue a parar ahí, al eje Y. ¿Y a quién se parece ese lóbulo que está sobre el eje Y? Pues se parece al orbital PY. ¿Sí Belle. lo ven? Exacto, al PY. Entonces, fíjense, yo tenía el orbital PX, pero al hacer la operación de rotación del grupo puntual de la molécula, en este caso del trifluido de xenón, obtengo al PY, entre comillas, ¿no? Es decir, puedo, entre comillas, generar al orbital PY a partir del PX y una operación de simetría, ¿vale? Eso no pasaba en el caso de la molécula del agua, ¿no? Si yo giraba el orbital PX del oxígeno, pues no me generaba el PY, ¿no? O sea, solo lo giraba 180 grados y quedaba, nada más quedaba al revés, pero no quedaba sobre el eje Y. En este caso, no. En este caso, repito, entre comillas, puedo obtener un orbital, el orbital PY, a partir del PX, ¿sale? Ojo, esto me está indicando que los dos, el orbital PX junto con el orbital PY, juntos están formando parte del mismo, entre comillas, objeto. Es decir, obtengo uno a partir del otro gracias a las operaciones de simetría. Entonces, los voy a tener que poner juntos. Y esto va a desembocar en que juntos, el PX y el PY, juntos forman parte de la misma representación. ¿Ok? Juntos, repito, juntos forman parte de la misma representación. Y entonces, como esta representación tiene digamos, dos elementos, por así decirlo, al PX y al PY, a esta representación le voy a llamar representación bidimensional. ¿Vale? Ahora sí, voy para acá, borro los rayones. ¿Vale? Miren, aquí tenemos, ahorita ignoren un poquito la molécula del amoníaco, pero fíjense, tenemos esta representación, la A1 y la A2, que son como las que vimos en las moléculas del agua, ¿vale? Estas son representaciones unidimensionales, es decir, que nada más tienen un solo objeto, por así decirlo. Y esta letra E representa a una representación bidimensional. ¿Vale? Cuando ustedes vean una E en la tabla de caracteres, quiere decir que es una representación bidimensional, que toma dos objetos para formar esa representación. En el caso de la molécula del tetrafluoruro de xenón, al orbital PX y el orbital PY, ¿no? Decimos que juntos, el orbital PX y el PY, juntos forman parte de la misma representación. ¿Ok? Bueno, entonces podemos tener representaciones unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. ¿Vale? Bueno, aquí, ahorita regreso a este ejemplo, porque quiero hablarles acerca de los símbolos que utilizamos para las representaciones. Como ustedes pudieron ver en la tabla de caracteres del grupo C2B, la molécula del agua, teníamos A1, A2, B1 y B2. En el caso del amoníaco teníamos A1, A2 y E. ¿Vale? Entonces existen diferentes símbolos. Estos símbolos reciben el nombre de marcadores de Mulliken. Y
hay, digamos, existen, entre comillas, reglas para asignarlos, ¿vale? Entonces vamos a hablar rápidamente sobre eso. Por ejemplo, cuando una representación recibe, digamos, el símbolo A, la letra A mayúscula, cuando esta representación es positiva ante el eje principal de rotación. ¿Qué quiere decir eso de positivo? Ah, pues que si yo hago esa operación de rotación y el objeto queda exactamente igual, como lo vimos que no, con el orbital px del oxígeno en la molécula del agua, ah, pues entonces decimos que es positivo, ¿vale? Es decir, tomo el objeto, le aplico la operación, que en este caso es la rotación principal, y si el objeto queda exactamente igual, decimos que es positivo. Si cambia, decimos que es negativo, ¿vale? Entonces, una representación va a recibir el símbolo A cuando esa representación es positiva ante la rotación principal, ¿no? El eje principal de rotación. Por el contrario, es B cuando es negativo ante esa rotación, como fue también el caso del PX ante el C2. ¿Se acuerdan? El orbital PX del oxígeno, cuando hacíamos el C2 quedaba al revés, ¿no? Entonces, por eso la representación a la que logramos reducir la representación del orbital PX fue una B, ¿no? La B1. Entonces, a eso me refiero, ¿vale? La letra E es para las bidimensionales y la letra T es para las tridimensionales, ¿vale? Entonces, ese es, digamos, el sistema de asignación, por así decirlo, ¿no? Ah, bueno, y A y B siempre son para representaciones unidimensionales. Luego pueden estar acompañados, como ustedes pueden ver aquí en los ejemplos de aquí arriba, por un número. Puede ser 1 o 2, ¿vale? Es 1, le asignamos el 1 cuando esa representación es positiva ante una operación secundaria. Como les comentaba yo en la sesión anterior, siempre digamos, la mayor jerarquía va a ser la rotación principal. Y después la siguiente, digamos, la segunda en jerarquía, puede ser un C2 perpendicular al eje principal de rotación, o bien puede ser un sigma B, ¿vale? Son las dos que siguen en jerarquía. Hay grupos que tienen a las dos, ¿no? Entonces primero va el C2 perpendicular y luego va el sigma B. Pero si no hubiera C2, pues entonces la jerarquía le toca, ¿no? Se la pasamos al sigma B, ¿vale? Entonces, si una representación es positiva ante el C2 perpendicular o ante el sigma B, que son las operaciones secundarias, entonces recibe un 1, ¿vale? Como es el caso del A1 que está en el ejemplo de arriba, ¿no? En el ejemplo de arriba, por ejemplo, aquí tenemos A1. ¿Qué quiere decir la A? A, que es una representación unidimensional, que es positiva ante la rotación principal y que es positiva ante la operación secundaria, ya sea C2 perpendicular o sigma B, ¿vale? Bueno, por el contrario, le asignamos un 2 si esta representación es negativa ante la operación secundaria, como el ejemplo que tenemos arriba, ¿no? El B2, el B2, B significa que es unidimensional, pero que es negativa ante la rotación principal, y el 2 quiere decir que es negativa también ante la operación secundaria, ¿ok? Y bueno, también podemos tener prima o biprima, ¿vale? Cuando ponemos una prima, quiere decir que es positiva ante el sigma H, y cuando es biprima es cuando es negativa ante el sigma H. Ojo, esto sí solo aplica cuando dentro del grupo tenemos sigma H. Si no hay sigma H, pues no aplica, ¿ok? Por ejemplo, ¿se acuerdan en la sesión pasada cuando veíamos el ejemplo de la pokebola, ¿no? Que tiene una parte blanca arriba y una roja abajo. Si yo defino un sigma H, ¿no? Intercambia, por así decirlo, el rojo por el blanco y el blanco por el rojo. Entonces quiere decir que es negativo ante el sigma H, ¿no? Entonces la representación de esa pokebola, por así decirlo, tendría que tener B' porque es negativo ante el sigma H, ¿ok? O en el ejemplo que vimos hace un momento, el tetrafluoruro de xenón, ¿no? El tetrafluoruro de xenón va a ser positivo ante sigma H, ¿no? O el tricloruro de boro que vimos al inicio de la sesión, ¿vale? Es positivo ante el sigma H porque al reflejarlo a través del plano sigma H queda exactamente igual, ¿vale? Bueno. Luego también podemos tener otros marcadores que son la G y la U. La G viene del alemán gerade, que quiere decir par, me parece. No sé si alguien sepa más alemán que yo. Y es cuando es positivo ante la inversión. Lo mismo, si nosotros efectuamos la inversión y queda exactamente igual la molécula o el objeto que estamos adaptando, pues entonces va a recibir su representación, recibe la G.
Pero si es negativo, es decir, si queda otra vez como la pokebola, si queda al revés, si queda de cabeza, entonces si es negativo y recibe la U, que viene del alemán, ungerade, ¿no? O sea, impar, ¿no? Que es par, que hace referencia a la inversión, es decir, par con respecto a la inversión, ¿no? Entonces lo voltean y queda exactamente igual, y ungerade, entre comillas, impar, porque cuando hacen la inversión va a quedar diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las representaciones de arriba, ¿no? Retomemos las que tenemos acá arriba. B2U, ¿qué significa? Significa que esa representación es unidimensional, que es negativa ante la rotación principal, que es negativa ante la operación secundaria y que además es negativa ante la inversión, ¿no? Entonces, esa representación va a estar plagada de menos unos, ¿no? Menos uno ante la rotación principal, menos uno ante la operación secundaria, que puede ser un C2 o un sigma B, y negativa ante la inversión, ¿sale? Además, fíjense que ese B2U nos está diciendo que el grupo puntual de la molécula, al que pertenece esa representación, pues tiene inversión, y tiene una operación secundaria que puede ser un C2 o un sigma, ¿no? Pero bueno, la que sigue, la eje. ¿Qué significa eje? Que es una representación bidimensional y que es positiva ante la inversión. Entonces la voltean y queda exactamente igual, ¿vale? Quiere decir que el grupo puntual al que pertenece esa representación tiene inversión, ¿no? Entonces nos daría pista, por así decirlo, ¿no? De que sí tiene inversión. Y la última, la A1 biprima, quiere decir que es una representación unidimensional, positiva ante la rotación principal, positiva ante la operación secundaria, pero negativa ante el sigma H, ¿no? Entonces nos está diciendo que ese grupo tiene sigma H, ¿vale? Bueno, ahora sí, voy a regresarme un poquito al ejemplo anterior, ¿no? Aquí tenemos un, un ejemplo clásico de los compuestos de coordinación. En un compuesto de coordinación, pues tenemos a un ion metálico, en este caso hierro, ¿no? Hierro 3, y este hierro se une a otros compuestos, a otras moléculas que llamamos de forma genérica ligantes, ¿no? Estos 6 ligantes, en este caso, se acomodan en una forma eh, en una forma de octaedro, ¿vale? Entonces, esa geometría octaédrica, fíjense, da lugar a este grupo puntual, ¿no? El OH, ¿se acuerdan? Es un grupo de alta simetría, un grupo octaédrico, y vean que el grupo octaédrico tiene muchos elementos de simetría, tiene la identidad, tiene C3, tiene C2, C4, tiene inversión, tiene rotaciones impropias, tiene sigmas H y tiene sigmas D, ¿no? Tiene un montón de operaciones de simetría que podemos efectuar y por lo tanto también tiene un montón de representaciones. Vean todas las representaciones que tiene. A1G, A2G, EG, T1G, T2G, etcétera, ¿no? Y ya vimos qué significan cada uno de esos símbolos, ¿no? Algo que es muy típico cuando analizamos compuestos de coordinación, y esto también tiene que ver un poquito con la espectroscopía óptica aplicada en estos compuestos, es justamente la clasificación de los orbitales en este caso del hierro, ¿vale? Esa clasificación no es otra cosa más que la adaptación de esos objetos a la simetría del compuesto, que en este caso es octaédrica. Y algo que nos narran siempre en los compuestos de coordinación es que dos orbitales se representan como eje, que son estos, ¿no? Acuérdense, representa, bueno, quiere decir que es una representación bidimensional, porque estos dos orbitales forman parte de esa representación. Y los otros les llamamos T2G. ¿Por qué? Porque son tres objetos, porque es una representación tridimensional, ¿vale? Y ya vimos qué significa el G y qué significa el 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya no era como para aterrizar esto de los marcadores de Mulliken en algo que probablemente ya han visto con anterioridad, ¿no? Esta clasificación de los orbitales de acuerdo a la simetría de un compuesto, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí con esto. No, ninguna. Gracias, gracias. Entonces continúo. Permíteme. Muy bien. Muy bien. Perdón, es que aproveché para tomar un poquito de agua. Muy bien. Pues entonces, ahora sí, ya que vimos toda esta parte de los grupos
puntuales y las representaciones reducibles e irreducibles, vamos ya ahora sí a la cuestión de las aplicaciones. Entonces, la primera aplicación que, bueno, o la aplicación que me gustaría platicarles es justamente sobre los modos vibracionales. Como vimos en la sección anterior, yo puedo aplicar las operaciones de simetría de un grupo puntual a un objeto, ¿vale? Entonces, y puedo obtener la representación. Y después puedo reducir esta representación a un conjunto de representaciones irreducibles, ¿no? Que contiene cada grupo puntual. Bueno, vimos el ejemplo de los orbitales, pero no es el único caso, ¿no? Eh, Otro caso puede ser, pues, digamos, los vectores de movimiento, ¿no? Que podemos asociar a una molécula. Por ejemplo, aquí en la pantalla les estoy colocando la tabla de caracteres del grupo C2B. Ay, disculpen, está pasando la otra. Del grupo C2B. Y abajo tenemos una ecuación que me está representando, o que, más bien que está simbolizando, la representación de los movimientos totales que podemos tener dentro de una molécula. ¿Cuáles son esos movimientos totales? Ah, pues los movimientos de rotación, los movimientos de traslación y los que nos interesan ahorita, que son los movimientos de vibración, ¿sale? Pero resulta que la forma en la que está escrita esta ecuación nos está diciendo que cada uno de estos movimientos, rotación, traslación y vibración, se pueden a su vez representar como representaciones reducibles, ¿no? Esa gama, acuérdense, significa que es una representación irreducible. Bueno, entonces vamos a, perdón, ¿alguien quería comentar algo? No, parece que no. Ok. Bueno, entonces, de esta ecuación vamos a despejar, por así decirlo, pues la que nos interesa, que es la representación reducible del movimiento de vibración. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? ¿Alguien abrió su micrófono? No, creo que no. Ok, gracias. Muy bien, entonces les decía yo, lo que nos interesa ahorita pues es la representación del movimiento de vibración, ¿vale? Que es esa gamma vid, ¿no? Que le puse así. Entonces, fíjense, esa representación es igual a la representación de los movimientos totales menos las representaciones de los movimientos de rotación menos las representaciones de los movimientos de traslación. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es justamente este cálculo. ¿Vale? Esto que está aquí simbolizado por esta ecuación es lo que vamos a hacer a continuación. Es decir, primero vamos a determinar cuál es la representación de los movimientos totales y ya que sabemos eso, a esa representación le vamos a restar los movimientos de rotación y después a lo que quede le vamos a restar los de traslación. Y lo que quede, pues es la representación de los movimientos de vibración, ¿vale? Lo que conocemos como modos vibracionales, lo que vamos a llamar modos vibracionales, ¿vale? Bueno, veamos el ejemplo de la molécula del agua, ¿sale? Entonces, para la molécula del agua ya sabemos que el grupo puntual es el grupo C2, ¿no? Acuérdense, ese es el primer paso, ¿no? Si nos dieran otra molécula, el primer paso es determinar el grupo puntual, ¿no? De la molécula. En este caso, para la molécula del agua ya sabemos que el grupo puntual al que pertenece es el C2B. Y este grupo C2B se encuentra formado, se encuentra integrado por la identidad, el C2, el sigma, el plano sigma y el plano sigma prima, ¿no? Como lo vimos hace un momento. Que en este caso, para sencillez, solamente le puse sigma, ¿no? En la tablita azul, ¿no? Pero en las tablas de caracteres, acuérdense, sí puede venir representado con esa sigma con comita, con prima, para distinguirla de la otra, ¿ok? Bueno, ya sabemos eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a determinar la representación reducible de todos los movimientos, la gama total que vimos en la diapositiva anterior. ¿Cómo hacemos eso? Ah, pues bueno, vamos a adaptar o vamos a aplicar las operaciones de simetría del grupo puntual ahora a todos los átomos que están presentes en la molécula, en este caso el oxígeno y los dos hidrógenos, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es llenar esta tablita. La primera fila de esta tabla me dice el número de átomos que permanecen sin cambios, ¿no? Bueno, dice sin cambios, pero hace referencia al número de átomos que van a permanecer sin cambiar después de haber efectuado cierta operación de simetría, ¿vale? Por ejemplo, la identidad, un giro de 360 grados alrededor del eje Z. ¿Qué pasa con los tres átomos cuando yo hago ese giro de 360 grados?
¿cuántos átomos permanecen sin cambios? Ah, pues 3, ¿no? Los 3, el oxígeno y los 2 hidrógenos, quedan exactamente igual, ¿vale? Vamos con el C2. ¿Qué pasa cuando yo giro alrededor del eje Z a la molécula? ¿Cuántos átomos quedan sin cambios? Uno nada más, el átomo del oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el giro de 180 grados, este hidrógeno va a ir a parar a donde estaba su compañero y su compañero va a ir a parar a donde estaba el otro átomo de hidrógeno, ¿no? Los dos son igualitos, pero si yo quisiera ponerle una camiseta a uno para distinguirlos, después de hacer el giro de 180 grados, es como si hubieran intercambiado de lugar, ¿vale? Entonces, el único que no se cambió de lugar, por así decirlo, es el átomo del oxígeno, ¿vale? Entonces, por eso le voy a asignar un uno, porque quedó un átomo sin cambios, ¿vale? Bueno, eh, después de operar sigma, el sigma XZ, acuérdense, el XZ es el plano este que parte al oxígeno como si fuera una naranja. ¿Cuántos átomos quedan sin cambios? Otra vez, uno nada Uno. más. Uno, exacto, uno que es el átomo del oxígeno. En este caso, un hidrógeno se vería reflejado en el otro y viceversa. Entonces, es como si intercambiaran de lugar entre ellos, ¿no? Con su reflejo. Entonces, eso sí cambia, ¿vale? Y el último, sigma YZ. Sigma YZ es el que dibujé en verde hace un momento. ¿Cuántos átomos dejan su lugar sin moverse? 3, ¿no? Tres. Los tres, gracias. Los tres átomos quedan exactamente en su lugar, no se intercambian con nadie, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue analizar cuántos átomos quedan sin cambios o sin cambiarse de lugar después de haber efectuado las operaciones de simetría del grupo puntual al que pertenece la molécula, ¿vale? Y obtenemos estos numeritos, 3, 1, 1 y 3, ¿ok? Después viene algo que en la tabla dice contribución. Es la contribución de cada elemento, de cada operación de simetría, perdón, de cada operación de simetría al movimiento total, ¿vale? Esta contribución va a depender de qué tipo de operación tienen. La identidad, por ejemplo, siempre va a tener una contribución de 3 positivos, la rotación C2 siempre va a dar una contribución de -1 y los sigmas, en este caso sigma B, también van a dar una contribución de 1, pero positivos, ¿vale? Ahorita hablamos de la contribución. ¿Cuál es la contribución de cada operación de simetría al movimiento total en este caso, de los átomos? ¿Ok? Bueno, ya que obtuvimos estas dos secuencias de números, ahora vamos a multiplicarlas, digamos, uno a uno. Por ejemplo, 3 por 3, 3 por 3, 1 por -1, 1 por 1 y 3 por 1. ¿Sale? El resultado es 9 menos 1, 1 y 3. Ah, pues resulta que esta es la representación reducible del movimiento total, ¿vale? La gama total que estábamos buscando, ¿vale? Bueno, como vimos en la diapositiva anterior, ahora a esta gama total hay que restarle, ¿quién? Los movimientos de traslación y los movimientos de rotación, para que ya me queden únicamente los de vibración, que es lo que yo estoy buscando, ¿vale? Bueno, la gama, la representación de rotación, ¿se acuerdan que les decía yo que todas las representaciones reducibles justamente se pueden reducir a una combinación de representaciones irreducibles, ¿vale? Bueno, resulta que en la molécula del agua, los movimientos de rotación, ¿no? La representación de los movimientos de rotación se puede reducir a la suma de la representación A2 más B1 más B2. ¿Vale? Ahorita les explico cómo sabemos esto. ¿Vale? Por el momento créanme que así es. ¿Vale? Repito, la representación de los movimientos de rotación se puede reducir a la suma de las representaciones A2 más B1 más B2. ¿Vale? Entonces, fíjense, ¿cuál sería la representación? ¿Cuáles serían los caracteres de la representación de los movimientos de rotación? Ah, pues hay que sumar los caracteres de la A2 más la B1 más la B2. Es decir, fíjense, A2 sería esta, A2, B1 y B2. Entonces, si yo lo sumo, me daría 3, ¿no? Si yo sumo por columnas, en la columna de la identidad me da 3, en la columna del C2 me daría 1 menos 1, en la columna de sigma me daría -1, y en la columna de sigma prima me daría -1 también, según yo. No sé si lo hice bien, ¿vale?
Sí, da eso. Sí. Bueno, perfecto, gracias, gracias. ¿Vale? Esa es la suma, ¿vale? Pero ojo, ojo, como lo que queremos hacer es restarla, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí está ese signo menos, entonces vamos a multiplicar todo eso por menos 1, es decir, me va a quedar menos 3, más 1, más 1 y más 1, ¿sale? Ahí está, ¿vale? Esa fue la representación de los movimientos de rotación. Ahora vamos con las de traslación. Es exactamente lo mismo. La traslación, la representación reducible de los movimientos de traslación, se puede reducir a la suma de las representaciones irreducibles A1, B1 y B2. ¿Vale? Exactamente hacemos lo mismo y me da esto. ¿Vale? Entonces, a la gama total le vamos a restar, o bueno, vamos a sumarla con estas dos representaciones que acabamos de obtener. Al igual que en la rotación, ahorita les explico cómo conocemos las de traslación o cómo podemos conocer las de traslación. ¿Ok? Bueno, después de efectuar esa resta, ¿sale? Me queda 3, 1, 1 y 3. ¿Sale? Es decir, 9 menos 3, me queda 3, menos 1, 1, 1, más 1, me queda 1, y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, esta es la representación reducible de los movimientos de vibración. ¿Vale? Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, eh, pues es relativamente sencillo. Ya, si nosotros conocemos las representaciones irreducibles de las rotaciones y de las traslaciones, pues es relativamente sencillo llegar a las vibracionales, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿cómo conocemos las de rotación y las de traslación? Ah, pues fíjense, esa información también está contenida en las tablas de carácter. Aquí salió un poquito la animación. Fíjense, las tablas de carácter, después de las operaciones de simetría, contiene una columna que tiene X, Y, Z y contiene unas R's, ¿sale? Bueno, aquellas representaciones irreducibles que contengan una R, bueno, que estén relacionadas con una R, son las representaciones de los movimientos de rotación. Disculpen. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa? Una pregunta. En las de traslación, Ujú. son, bueno, los resultados son idénticos a los rotacionales, pero veo que hay un cambio de signo en sigma X, Z y Y, Z, que es -1, -1. Ajá. Ah, es que no son iguales. La rotación, el de rotación es A2 y el de traslación es A1. Ah, ok, sí. Ujú, ujú. Gracias. Sí, no, ¿de qué? ¿De ti? Ah, sí, entonces les comentaba, en las tablas de carácter, después de las operaciones de simetría, fíjense, aquí tenemos la identidad, el C2, sigma B y sigma prima. Después de enlistar las operaciones de simetría, tenemos estas letritas, sale esta columna con estos símbolos. Esos símbolos representan los vectores de traslación y los vectores de rotación, ¿vale? Resulta que estos vectores pues, se pueden adaptar a la simetría de la molécula, o bueno, la simetría, en este caso C2b, y se pueden asociar con las representaciones irreducibles. Entonces, los movimientos de rotación van a ser aquellas representaciones que están asociadas a las rotaciones, ¿no? A las letras R, por así decirlo, ¿no? Fíjense muy bien. Si nosotros bajamos en la última columna, ¿no? La primera es una letra Z, y la segunda es esta RZ. Esa RZ significa la rotación alrededor del eje Z. Entonces, esa rotación está vinculada con la representación A2, ¿vale? Luego, la rotación alrededor del eje Y está vinculada con la representación B1 y la rotación alrededor del eje X está relacionada con la representación B2, ¿vale? Entonces, en la misma tabla de caracteres nosotros encontramos cuáles son las representaciones asociadas a las rotaciones, ¿vale? Es decir, las que tengan R, esas son rotaciones, ¿vale? Que efectivamente vean es la A2, la B1 y la B2, que es lo que vimos en la tabla azul, ¿va? Vamos ahora con las traslaciones. Las traslaciones están representadas por X, Y y Z, es decir, la traslación, el vector de traslación sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Y exactamente lo mismo, ¿no? En esta columna, la Z me está diciendo que la traslación sobre el eje Z está relacionada con la representación A1, la traslación sobre el eje X con la B1 y la traslación sobre el eje Y
con la B2. Entonces, por eso la representación de traslación pues, es la suma de A1 más B1 más B2. ¿Ok? Entonces, sí, ¿qué pasó? ¿Alguien iba a comentar algo? No, ok. Entonces, en la misma tabla de caracteres viene contenida esta información. ¿Vale? Entonces, ustedes con la que yo les pasé, pues ahí mismo viene esta información, ¿no? Estas letritas. ¿Va? Entonces, así es como ustedes pueden conocer quiénes integran la representación de rotación y quiénes integran la representación de traslación, ¿no? Entonces, ya nada más hacen la resta y obtienen la gama o la representación de los modos vibracionales. ¿Vale? Bueno, ya tenemos la representación de los modos vibracionales, ¿no? Ya llegamos a este punto. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahora, acuérdense, esta es una representación reducible. Entonces, ahora hay que reducirla a un conjunto de representaciones irreducibles. Es decir, lo que tenemos que hacer ahora es ver eh, qué combinación de las representaciones irreducibles me puede dar esta combinación de caracteres, es decir, 3, 1, 1 y 3. Es decir, si yo sumo, por ejemplo, fíjense, si yo sumo la A1 con la A2, ¿no? Si yo sumo A1, ay, perdón, A1 con A2, ¿qué caracteres obtengo? En la identidad obtendría un 2, ¿no? En el C2 obtendría también un 2. En sigma obtendría 0 y en sigma primo también obtendría 0, ¿no? Es decir, fíjense, si mi representación de modos vibracionales hubiera sido 2, 2, 0, pues entonces esa representación la puedo reducir a la suma de A1 más A2, ¿vale? ¿No? Si hubiera sido el caso. Pero no es el caso. El caso es que yo quiero obtener 3, 1, 1 y 3. Entonces tengo que encontrar qué representaciones irreducibles sumadas entre sí me van a dar ese 3, 1, 1, 3. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles serían esas representaciones irreducibles? Ah, pues, bueno, aquí ya lo tenemos, ¿no? Es dos veces la A1 más la B2. Les comentaba hace un momento que no vamos a estar limitados a que una representación irreducible aparezca una vez. Pueden aparecer más veces. ¿Vale? Entonces, lo que acaba de aparecer aquí en la pantalla, pues es la representación, son las representaciones irreducibles de esa representación, ¿no? De los modos vibracionales, ¿no? Es decir, los modos vibracionales de la molécula del agua se pueden representar como dos veces la representación A1 más la representación B2, ¿vale? Y por cada representación, nosotros vamos a tener un modo vibracional. Es decir, en la molécula del agua, fíjense, podemos tener tres modos vibracionales. Dos que se pueden asociar a la representación A1 y el tercero que se puede asociar a la representación B2. ¿Sale? Entonces, si alguien nos pregunta, oye, ¿cuáles son las representaciones de los modos vibracionales de la molécula del agua? Ah, pues dos pertenecen a la representación A1 y el otro pertenece a la representación B2. ¿Vale? Entonces tenemos tres, en total, tres modos vibracionales. ¿Vale? Este, Ahora, vamos a regresarnos un poquito con esto de las contribuciones, ¿no? ¿Se acuerdan que uno de los pasos importantes, pues, es la contribución, ¿no? Porque gracias a esa contribución obtenemos la gama total, ¿no? Y después le restamos. Entonces, esa contribución depende de la operación de simetría, ¿vale? Y están resumidas en esta tablita, ¿no? Estos no van a cambiar, ¿no? Aunque cambiemos la molécula, es decir, aunque cambie la simetría de la molécula, las contribuciones no cambian. Es decir, la identidad siempre va a aportar un 3, el C2 siempre va a contribuir un -1, el C3 siempre va a contribuir un 0 y así sucesivamente, ¿vale? Estos valores no cambian, ¿no? Si cambiamos la molécula, siempre van a ser estos, ¿vale? Entonces, es una ventaja, por así decirlo, ¿no? Siempre van a ser estos valores, ¿ok? Como vimos en el ejemplo anterior de la molécula del agua, tenemos 3, -1, y vean que los sigmas, no nos importa si es sigma B, o si es sigma H, o si es sigma D, no importa. Aunque sea sigma, va a contribuir con 1, ¿vale? Vean que no hay más símbolos, ¿no? Aunque sea sigma, ¿vale? Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, yo no, gracias.
Ok, gracias, gracias a ustedes. Perdón, aproveché para tomar un poquito de agua. Muy bien. Bueno, entonces, con el procedimiento anterior, lo que hicimos fue, pues, obtener la representación de los modos vibracionales. Ya sabemos, como lo comenté hace un momento, que tenemos tres y que están, los podemos asociar, perdón, a estas representaciones irreducibles. Pero una de las cuestiones muy importantes en la espectroscopía vibracional es saber cómo podemos observar estos modos vibracionales. Y tenemos las espectroscopías vibracionales, básicamente son dos: la espectroscopía en infrarrojo y la espectroscopía Raman. ¿Vale? Estas dos técnicas son complementarias. En las dos técnicas, en términos muy generales, lo van a ver con más calma más adelante, pero en términos muy generales, eh, podemos observar esa vibración, ¿no?, de los enlaces, de los átomos, ¿no?, en una molécula. Este procedimiento que acabamos de hacer únicamente fue determinar cuántos va a haber, ¿vale? Ahora, el siguiente paso es determinar dónde podemos observar estos modos vibracionales. Los podemos observar a través de infrarrojo o los podemos observar a través de Raman, ¿sale? Les comentaba hace un momento que son dos técnicas complementarias. ¿Por qué? Porque muchos modos vibracionales decimos que son activos en infrarrojo porque los podemos ver en esa técnica, o que son activos en Raman porque los podemos ver en esta otra, o bien pueden ser activos en las dos técnicas, ¿sale? Por eso son complementarias. A veces representan juntos los resultados de estas dos técnicas. Los espectros obtenidos por infrarrojo y por Raman los ponen juntos o los grafican juntos justamente por eso, ¿vale? Entonces vamos a ver eso, vamos a ver cuándo conocer, o cuándo más bien, cuándo un modo vibracional va a ser activo en el infrarrojo, en la espectroscopía infrarroja, o cuándo va a ser activa en la espectroscopía Raman, ¿vale? Bueno, vamos con eso. Entonces aquí tenemos estos tres. Y bueno, un modo vibracional o una vibración, un modo vibracional va a ser activo en infrarrojo si el vector del momento dipolo eléctrico cambia durante la vibración. Esta es como la definición, por así decirlo, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan, ¿no?, el momento dipolo eléctrico de una molécula, bueno, lo podemos representar con un vector, con una flechita, y si este vector sufre cambios, ¿no?, cuando observamos esta vibración en la molécula, es decir, más bien, la vibración en la molécula induce cambios, alarga o acorta este vector dipolo eléctrico, pues entonces esa vibración la vamos a poder observar en infrarrojo, ¿vale? Pero aquí, en términos de la simetría, un modo vibracional va a ser activo en infrarrojo si la representación de ese modo vibracional contiene a un vector de traslación, ¿sale? Fíjense, la A1, vamos con la representación A1, ¿no? El modo vibracional A1. Vamos a ver si esta representación contiene un vector de traslación. El A1, ¿ya? Sí, contiene el vector de traslación Z, en Z, ¿vale? Entonces, el modo vibracional que describimos con la representación A1 va a ser activo en infrarrojo. ¿Por qué? Porque contiene al vector de traslación en Z, ¿sale? Vamos con el B2. El B2. El B2 contiene un vector de traslación. Sí, contiene el vector de traslación en Y. Entonces también va a ser activo en infrarrojo. Entonces, estos tres modos vibracionales van a ser activos en infrarrojo. Es decir, los vamos a poder observar en infrarrojo, que son los tres modos vibracionales que vemos cuando estudiamos la espectroscopía infrarroja, ¿no? O sea, nos dicen que hay tres modos vibracionales para la molécula del agua. Y ya vimos por qué, ¿no? Porque las representaciones de estos modos vibracionales contienen a los vectores de traslación. ¿Ok? Bueno, esto es en infrarrojo. Ahora vamos con Raman. En Raman, una vibración va a ser activa si uno de los 6 elementos del tensor de polarizabilidad, ahorita, esto es como la definición, ¿sale? Ahorita, si quieren, me regreso un poquito a eso de la polarizabilidad, cambia durante la vibración. Muy parecido a infrarrojo, ¿no? En infrarrojo, acuérdense, si aplicamos la vibración al vector momento dipolo eléctrico y ese momento dipolo eléctrico cambia fruto de esa vibración, pues entonces es activo en infrarrojo. En este caso es uno de los 6 elementos del tensor de polarizabilidad, ¿no? Si nosotros tenemos una vibración y aplicamos esa vibración
al tensor de polarizabilidad y observamos que cambia, pues entonces va a ser activo en Raman. ¿Vale? Esa es la definición. Pero para hacer... ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien quería comentarlo? ¿No? Bueno, les comentaba entonces, para hacerlo más práctico, un modo vibracional va a ser activo en Raman si su representación contiene a una función cuadrática. ¿Vale? ¿Cómo sabemos eso? Pues fíjense, en la tabla de caracteres, después de las operaciones de simetría, como ya lo vimos hace rato, viene una columna con los vectores de traslación y de rotación. Y después viene una segunda columna con las funciones cuadráticas. Entonces, otra vez, una vibración va a ser activa en Raman si su representación contiene una función cuadrática. Vamos a ver. En el caso de la A1 contiene una función cuadrática, veamos. Sí, fíjense, contiene a la función cuadrática x cuadrada. De hecho, también contiene la y cuadrada y también contiene la z cuadrada. Entonces, sí, sí contiene una función cuadrática, por lo tanto, sí va a ser activa en Raman. Vamos con la B2. La B2, fíjense, la B2 contiene una función que es el producto de y por z, ¿no? Y por z es una función cuadrática, entonces también va a ser activa en Raman. La conclusión es que estos modos vibracionales también van a ser activos en Raman. Es decir, en un espectro infrarrojo de agua, vamos a observar 3 modos vibracionales, y en el espectro de Raman también vamos a observar 3 modos vibracionales. ¿Sale? Los 3 modos vibracionales de la molécula del agua, de acuerdo a este análisis, son activos tanto en infrarrojo como en Raman. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con esto. Disculpe, perdón, me perdí. ¿Por qué el B2 sí está activo en Raman? Entonces, porque contiene a esta función y por z. Perdón. Una función cuadrática puede ser x cuadrada, que es el Ok. producto de x por x, ¿no? O puede ser, por ejemplo, xy, ¿no? Que también es una función cuadrática. Entonces, si ustedes en esta última columna tienen ya sea x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, o productos de x, y, z, es una función cuadrática. ¿Vale? En este ejemplo, en la molécula del agua, pues como ustedes pueden observar, todas las representaciones tienen ahí una función, ¿no? Entonces, pues puede parecer un poco así como obvio, ¿no? Si, pues todas tienen, ¿no? Pero hay grupos puntuales, que de hecho es el ejemplo que vamos a ver ahorita, donde no todas las representaciones tienen funciones cuadráticas asociadas. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? No, no. Bueno, vamos rápidamente entonces con otro ejemplo. El ion nitrato, ¿no? Vamos, como ejemplos, el ion nitrato es un ion, ¿no? Un poquito más grande. Ay, perdón. Ya, perdón, es que de repente pasan caminos así medio ruidosos. Ok, les decía, el ion nitrato pues es un ion un poquito más elaborado, ¿no? Tenemos ahora 4 átomos en lugar de 3, que fue el caso de la molécula del agua, pero igual es un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, aquí en esta diapositiva puse ya en resumen todo lo que hicimos para la molécula del agua, ¿se acuerdan? El primer paso es determinar el grupo puntual al que pertenece en este caso el ion nitrato, que en este caso es D3H, ¿no? Ahí está arriba, está la tabla de caracteres, con las 2 columnas que ya vimos en estas últimas diapositivas. Y en la parte de abajo, en la tabla que está en azul, pues vemos todo lo que hicimos para la molécula del agua, ¿no? ¿Cuántos átomos permanecen sin cambios después de haber efectuado las operaciones de simetría? ¿No? Para la identidad 4, para el C3 1, etcétera, 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 ¿no? Las contribuciones, que como ya vimos en la tabla que les presenté hace 2 diapositivas, depende de la operación de simetría, ¿no? Entonces, ya esas contribuciones ya están, digamos, determinadas. Hacemos el producto de esas 2 filas y obtenemos la representación de movimientos totales, o la gama total, ¿no? Que es 12, 0, -2, 4, -2 y 2, ¿vale? Luego, a esta representación total le vamos a restar la representación de los movimientos de rotación.
¿quiénes son las representaciones de los movimientos de rotación? Pues aquellas representaciones que contienen R's, que es la A2' y la EB', ¿vale? Luego le restamos las de traslación. ¿Quiénes son las de traslación? Las que contienen a X, a Y o a Z, ¿no? A los vectores de traslación en X, en Y y en Z, que en este caso es la A2' y la E', que son estas, ¿vale? Entonces, ya. Al efectuar la resta, pues obtenemos la gama, la representación de los modos vibracionales, que es 6, 0, 0, 4, menos 2 y 2, ¿vale? Esta es una representación reducible. Entonces la tenemos que reducir pues, a un conjunto de representaciones irreducibles, ¿vale? Es decir, una suma de estas representaciones y que esos caracteres me den 6, 0, 0, 4, menos 2, 2, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿no? Vamos a suponer que ya lo hicimos, nos da esta, ¿no? La gama de representaciones, perdón, la representación de los modos vibracionales es A1' más 2 veces la E' más la A2', ¿vale? Entonces, cada una de estas representaciones la podemos asociar a un modo vibracional. Por lo tanto, vamos a tener en el ion nitrato, podemos tener cuatro modos vibracionales, ¿vale? Uno que está asociado a la representación A1', dos que están asociadas a la representación E', y el último que está asociado a la representación A2', ¿vale? Repito, son cuatro modos vibracionales de este ion, ¿ok? Bueno, vamos con el siguiente paso, ¿no? Ahora tenemos que determinar si son activos en Raman o en infrarrojo, o en los dos, como fue en el caso de la molécula del agua. Entonces, vamos a ver. Los modos vibracionales se encuentran asociados a estas representaciones, A1', E' y A2', ¿vale? Entonces, vamos con los modos vibracionales activos en infrarrojo. Para saber si un modo es activo en infrarrojo, acuérdense, en términos prácticos, son aquellas representaciones que contienen a los vectores de traslación. Entonces, por ejemplo, la A1', ¿contiene un vector de traslación? No, No, ¿sale? Entonces no va a ser activa en infrarrojo. La E', ¿contiene un vector de traslación? Sí, 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 tiene a X y a Y. contiene a X y a Y, lo cual además, acuérdense, es congruente porque E simboliza una representación bidimensional. Quiere decir que juntos el vector X y el vector Y forman parte de la misma representación, por eso es bidimensional. Muy bien, gracias. Y por último, la A2', ¿contiene un vector de traslación? Sí, Sí, así. a Z, ¿vale? Entonces, de estas representaciones, en infrarrojo solamente van a ser activas la E' y la A2', ¿no? De las cuatro que teníamos, solo tres son activas en infrarrojo. Vamos ahora con Raman. Los modos vibracionales van a ser activos en Raman si sus representaciones contienen a las funciones cuadráticas. Pues vamos a ver. La A1', ¿contiene una función cuadrática la A1'? Sí. Sí, ¿no? Contiene al x cuadrada más y cuadrada y contiene al z cuadrada. Entonces está así. La E'. ¿E' contiene función cuadrática? Sí. Sí, también es activa. Y por último, la A2'. No contiene. No contiene. Esta no, ¿vale? Y entonces, fíjense, de estos modos vibracionales, tres son activos en infrarrojo, que son la E', los dos E' y la A2', y tres son activos en Raman, ¿no? La A1' y la 2E', ¿vale? Y vean que los dos modos vibracionales E son activos en las dos técnicas, ¿no? Entonces, en infrarrojo van a observar unos modos vibracionales, en Raman van a observar otros, pero hay dos modos vibracionales que son activos en los dos, es decir, que deberían de observarlos mediante las dos técnicas, ¿vale? Bueno, entonces así es como podemos saber cuando unos modos vibracionales son activos en una técnica u otra, ¿vale? Bueno, hablando específicamente del ion nitrato, que es el ejemplo que tenemos aquí, fíjense, estos son los modos vibracionales, ¿sale? Los modos vibracionales los van a encontrar representados con la letra griega nu minúscula, que es esta que está aquí, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí tenemos nu1, nu2, nu3 y nu4, ¿vale? Que representan los cuatro modos vibracionales. Y entre paréntesis se encuentran escritas las representaciones irreducibles que
que están ligadas a estos modos vibracionales, A1', A2', E' y E'. ¿Te acuerdas que el E' apareció 2 veces? ¿Vale? También van a encontrar en este dibujo, están el tipo de modos vibracionales. Por ejemplo, este NUS significa que es el modo vibracional de estiramiento, ¿no? Es decir, el estiramiento es el A1', ¿vale? El movimiento fuera del plano, que está representado por la letra griega pi, la distorsión, y el tijereteo, ¿no? El famoso que le llaman tijereteo, ¿vale? También están representados los átomos involucrados. Por ejemplo, el modo vibracional de estiramiento es el estiramiento del nitrógeno y el oxígeno, bueno, X y Y, ¿no? Entre estos dos átomos, X y Y, X es el nitrógeno y Y es el oxígeno. El movimiento fuera del plano implica o está asociado con el nitrógeno y los 3 oxígenos. En este caso, los signos representan el movimiento en el plano, ¿no? Estos signos positivos quiere decir que los oxígenos, cuando la molécula, bueno, cuando el ion vibra, los oxígenos salen del plano hacia ustedes, salen de la pantalla hacia ustedes, y el nitrógeno se mete, ¿no? Este movimiento así como de tambor, por así decirlo, ¿no? O sea, esa vibración, el nitrógeno sale del plano y los oxígenos entran y viceversa. Es lo que representan esos signos, ¿sale? Y las flechitas representan, pues, el estiramiento de esos enlaces, ¿no? En este caso, el estiramiento del enlace oxígeno-nitrógeno, estiramiento oxígeno-nitrógeno, y esta es una como compresión de ese enlace, ¿no? O sea, el oxígeno y el nitrógeno se aproximan entre sí, mientras que los otros se estiran y se alejan, ¿vale? Por eso se le conoce como deformación, porque, digamos, ese ion que idealmente lo imaginamos como un triangulito, se está deformando, ¿no? Los dos vértices se están estirando y el otro vértice se está haciendo más chaparrito, ¿vale? Es lo que representan estas flechitas. Y bueno, entonces de estos 4, acuérdense, 3 van a ser activos en infrarrojo y 3 van a ser activos, y otros 3 van a ser activos en Raman. Y solamente los E', estos van a ser activos en las 2 técnicas, ¿ok? Bueno, tomando como pretexto este ejemplo, les pongo en esta tablita los símbolos que usualmente se utilizan para los modos vibracionales, porque cuando ustedes buscan información sobre los modos vibracionales de alguna molécula, de algún compuesto, normalmente se utilizan estos símbolos, ¿vale? Entonces, la letra griega nu, como les comenté hace un momento, se utiliza para describir en forma genérica a los modos vibracionales, ¿no? Lo vimos hace rato en la diapositiva anterior, nu1, nu2, nu3 y nu4. Pero ya de forma específica, como ustedes pudieron observar, ¿no? Hay más símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pi, ¿no? Ay, se me olvidó aquí el pi. Bueno, está el delta, ¿no? El delta. El delta es el famoso tijereteo, ¿sale? O bending, ¿no? Fíjense. En este caso, las flechitas representan que los oxígenos se mueven hacia adentro y que el oxígeno de acá arriba se mueve hacia afuera y también el nitrógeno. Entonces, si ustedes se imaginan ese movimiento de los oxígenos de abajo cerrándose y del oxígeno de arriba alejándose, es como si fueran unas tijeras que van cortando. Entonces, a eso se refiere esto del tijereteo, ¿vale? Está representado por la letra delta. El pi, como ya les había explicado, aquí se me olvidó en la tablita, pero ya les había explicado, es un movimiento que implica que hay ciertos átomos que salen del plano y otros átomos que entran, ¿no? En este caso, los oxígenos salen hacia ustedes y el nitrógeno se mete hacia la pantalla, ¿vale? Entonces es lo que representa ese pi, ¿ok? También podemos tener símbolos auxiliares, que son estos, ¿no? S para simétrico y AS para asimétrico. Por ejemplo, el estiramiento puede ser simétrico o asimétrico. En este caso, en el nitrato, vean, aquí tenemos NUS, ¿no? Ese NUS, NU significa que es un movimiento de estiramiento y la S significa que es simétrico, ¿no? Es decir, que los 3 oxígenos se alejan o se acercan al mismo tiempo. Pero esto puede ser asimétrico, es decir, 2 oxígenos se alejan y uno se acerca, o viceversa, ¿ok? Y por último tenemos a la letra D, el símbolo auxiliar D, este que está aquí, que dice que es degenerado. Degenerado es cuando pertenece a una representación que no es unidimensional, como pasa aquí en estos, ¿vale? Esta D y esta D significa que son modos vibracionales degenerados, ¿sale? En este caso, en realidad vamos a observar, tanto en infrarrojo o en Raman, 2 bandas asociadas a este modo vibracional porque están degenerados.
¿Por qué están degenerados? Ah, porque su representación es una representación bidimensional, ¿vale? Si fuera, por ejemplo, una representación tridimensional, pues observaríamos 3 bandas en el espectro, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor ya eso se los explican con más detalle en las técnicas de caracterización, ¿vale? Correspondientes. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto que vimos. No, Doc. Gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Bueno, continuemos. El caso del nitrato es muy interesante porque fíjense que, bueno, como ya lo vimos, puede tener 4 modos vibracionales y de esos 4, unos son activos en infrarrojo y otros son activos en Raman. Pero resulta que cuando nosotros unimos a este nitrato o este nitrato con diferentes contraiones, vamos a llamarlo de esta manera, y acuérdense que, bueno, que si yo pongo, por ejemplo, el sodio o el potasio, es decir, si hablo del nitrato de sodio o el nitrato de potasio, podemos decir que es un compuesto que es muy iónico, ¿no? Es decir, si nosotros nos imaginamos al nitrato de sodio y lo disolvemos, nos imaginamos que lo disolvemos en agua, se va a disociar en el ion nitrato y el ion sodio, ¿no? Cada quien por su lado. Entonces podríamos, en esa disolución de nitrato de sodio, podríamos hablar del nitrato solito. Pero acuérdense que hay enlaces que pues no son 100% iónicos. Bueno, los enlaces no son 100% iónicos, ni 100% covalentes. Entonces podríamos imaginar un nitrato que tenga un carácter covalente considerable. Es decir, cuando yo disuelvo un nitrato, no se disocie en el ion nitrato y su contraión, ¿no? Y su cation, sino que en realidad formen un compuesto pues, con cierto carácter covalente. En tal caso, fíjense, en esta diapositiva estoy representando eso con esa pelotita verde. Esa pelotita verde representa ese átomo que está unido al oxígeno. Y vamos a suponer que es un átomo que forma un enlace pues con cierto carácter covalente, ¿no? Con un carácter covalente considerable, ¿no? Entonces no se puede disociar, sino que se va a quedar ahí pegada, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este caso? Si el nitrato no se disocia, si no se separa de este átomo verde, que estoy representando por esa pelotita verde, pues entonces la simetría ya no va a ser la misma. En el caso anterior, el nitrato solito pertenecía al grupo de 3H, ¿se acuerdan? Pero si ahora consideramos que el nitrato está unido a este átomo y que este enlace es covalente y que no se van a separar, bueno, que están ahí, se queda ahí pegado, entonces ahora la simetría es C2B, la misma que la molécula del agua, ¿vale? Entonces, eso a nosotros que, bueno, pues resulta que si la simetría cambia, pues también va a cambiar pues todo lo que armamos para el nitrato, ¿no? Para empezar, pues el grupo puntual es diferente, porque ahora es C2B, ¿no? Entonces, las operaciones de simetría van a ser diferentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí no lo puse, pero lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, ¿no? Ver cuántos átomos permanecen sin cambios, ver la contribución que tiene cada una de las operaciones, y una vez que tenemos la representación total, pues hay que restarle las rotaciones y hay que restarle las traslaciones. Y al final, fíjense, la representación de los modos vibracionales para el nitrato con cierto carácter covalente, ¿no? Con su contraparte, sería esta, ¿no? Fíjense cómo cambió. Ahora tenemos 3 veces la A1, más 2 veces la B2, más una vez la B1. En total tenemos 6 modos vibracionales. Pasamos de 4 a 6. Entonces, bueno, aquí estoy llenando todo eso. Es que, digamos, normalmente les dejo como de ejercicio, ya después vemos las respuestas. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente a los modos vibracionales. Ahora tenemos 6. Entonces vamos a analizar cuáles son activos en infrarrojo y cuáles son activos en Raman, ¿sale? Entonces, en infrarrojo, acuérdense, son aquellos que poseen a los vectores de traslación, que en este caso son la A1, contiene los vectores de traslación, la B2 contiene traslación y la B1 también contiene traslación. Entonces, las tres representaciones van a ser activas en infrarrojo. En Raman también, ¿no? Porque Raman, acuérdense, para que sea un modo vibracional sea activo en Raman, su representación debe de contener una función cuadrática. Entonces, la A1 contiene función cuadrática, la B2 contiene función cuadrática y la B1 también contiene función cuadrática. Entonces, son activos en Raman. Entonces,
Bueno, todo esto ¿qué, no? ¿En qué nos afecta? Bueno, fíjense que cuando nosotros analizamos un nitrato que tenga cierto carácter covalente, vean cómo los modos vibracionales que esperamos observar en las dos técnicas van a ser diferentes. Hace un rato, cuando el nitrato era muy iónico, por así decirlo, solamente teníamos 3 modos vibracionales activos, tanto en infrarrojo como en Raman. Pero vean que ahora tenemos 6 modos vibracionales. Y esos 6 modos vibracionales, los 6, son activos tanto en infrarrojo como en Raman. Entonces, fíjense que muchas veces podríamos utilizar estas técnicas, pues de alguna manera como para elucidar qué tan iónico, por ejemplo, ¿no? Podría ser un nitrato, ¿no? Entonces, si hacemos la medición, por ejemplo, del infrarrojo, del nitrato de sodio, por ejemplo, pues en infrarrojo esperamos observar 3 modos vibracionales. Pero si tuviéramos, no sé, nitrato no sé, de metilo, ¿no? Por decir algo, que tiene un mayor carácter covalente, pues entonces observaríamos 6 modos vibracionales en infrarrojo, ¿vale? Entonces, de esta manera, el conocer la diferencia que hay en la simetría de un compuesto con respecto al otro impacta directamente en las señales que podemos ver en estas dos espectroscopías, ¿vale? Ese es al final el ejemplo que les quiero dar, ¿no? Si modificamos la simetría del compuesto, pues se modifica el grupo puntual, se modifican las operaciones, etcétera, 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 y eso nos va a llevar a observar de forma distinta el espectro, o obtener un espectro distinto si cambiamos la simetría de la molécula. ¿Ok? Bueno, y aquí, pues justamente para redondear esta parte, fíjense aquí en esta diapositiva les estoy colocando los modos vibracionales, pues característicos, por así decirlo, de un nitrato iónico, que es la tabla de arriba, ¿sale? La tabla de arriba. Acuérdense, tenemos NU1, NU2, NU3 y NU4, como lo vimos en la diapositiva de los dibujitos. Y abajo tenemos la tabla que obtendríamos para un nitrato que tiene cierto carácter covalente, ¿no? Y acuérdense, son 6, ¿no? Como lo vimos hace rato, ¿no? Voy a regresar tantito, ahí están, ¿no? 3 veces la A1, más 2 veces la B2, más una vez la B1, son 6 modos vibracionales. Y entonces vean, repito, cómo sería diferente la respuesta de un nitrato iónico, ¿no? con un carácter iónico considerable, en contraste con un nitrato que tenga un carácter covalente pues, más considerable, ¿no? Entonces, ese cambio en la naturaleza del enlace, al final del día, impacta en la simetría, y esa diferencia en la simetría, al final impacta en lo que observamos en los espectros tanto de Raman como de infrarrojo, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí con esto. No, hasta ahorita no, gracias. Gracias, parece que no. Bueno, entonces vamos con la segunda aplicación, bueno, el segundo ejemplo que les quiero poner. Ya vimos, eh, y con eso terminaremos justo a tiempo. Ya vimos las vibraciones en las moléculas, ¿no? Vimos en el caso de la molécula del agua o el nitrato, ¿no? Y esto sería el caso de que pues trabajáramos con moléculas, ¿no? Que a lo mejor es el caso de algunos de ustedes, ¿no? Que trabajan con compuestos moleculares o bueno, con una molécula y que pueden aplicar estos conceptos, como lo vimos, a una molécula. Pero a veces también nos enfrentamos pues, a utilizar este tipo de técnicas en sólidos, ¿no? En materiales sólidos. Entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos un sólido, ¿sale? Rápidamente. Es muy parecido, solamente que hay que agregar unos pasos más, pero, pero es muy parecido el procedimiento, ¿sale? Entonces vamos ahora con exactamente lo mismo, ¿no? Los modos vibracionales, cuáles son activos en infrarrojo, cuáles son activos en Raman, pero ahora en sólidos, ¿sale? Y para analizar esto, se utiliza un método que se conoce como el método de correlación, ¿sale? Porque tenemos que correlacionar la simetría del sólido con la simetría de los modos vibracionales, ¿sale? Aquí vamos a tener, digamos, estas dos partes. La simetría del sólido, que contiene además simetría translacional, que ya, bueno, no lo vimos, pero bueno, ahorita en esta aplicación les voy a dar ahí algunos detalles. Y lo vamos a correlacionar con las vibraciones, ¿no? Con lo que vimos ahorita, ¿no? Que la 1, la 2 y todo eso. ¿Va? Bueno, entonces, un ejemplo así, súper rápido, súper accesible, es el caso de la cuprita, ¿no? El óxido de cobre 1. El óxido de cobre 1 adquiere esta estructura cristalina que la podemos representar como un empaquetamiento cúbico formado por los iones óxido,
y un oxígeno en el centro, y los iones cobre están ocupando huecos tetraédricos, ¿no? El dibujo de la izquierda es una representación en perspectiva de la celda unitaria de este compuesto, y el dibujo de la derecha es lo que conocemos como la vista de planta, ¿no? La representación en vista de planta, ¿no? Y los numeritos que están ahí son las coordenadas atómicas, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno que está aquí quiere decir que está en un medio en Z, ¿no? Ese un medio significa que está a la mitad del eje Z, por así decirlo, del eje C, perdón. ¿Vale? Bueno, nada más es como para poner en contexto a este compuesto. Datos importantes de este compuesto. Bueno, un dato importante es el grupo espacial, ¿no? Esta palabra, este concepto tal vez les suena, se parece mucho a lo del grupo puntual, ¿se acuerdan? Ah, bueno, un grupo espacial, pues es, digamos, la versión del grupo puntual, pero ahora considerando la simetría translacional. Los elementos de simetría translacional son los ejes, los que llaman ejes de tornillo, y los planos de deslizamiento, que son ejes de rotación y planos de reflexión, igualito, pero además implican un movimiento, entre comillas, un movimiento de los átomos, ¿sale? Pero bueno, el grupo espacial es, digamos, esa versión del grupo puntual, pero ahora considerando simetría translacional, ¿vale? En este caso, el grupo espacial se representa con estas letritas, ¿no? P de perro, N, 3 y N, ¿vale? La P de perro proviene de que es una celda primitiva, ¿sale? Ese símbolo siempre nos va a estar asociado con el tipo de celda que tenemos. Si es primitiva, centrada en las caras o centrada en el cuerpo. En este caso es primitiva, entonces por eso la P de perro, ¿sale? Las letras N y M representan los planos de reflexión, ¿sale? Cuando hablamos de compuestos sólidos, ¿no? De cristales, normalmente utilizamos una notación un poquito diferente a la que vimos hace un momento, ¿no? ¿Se acuerdan? El C3, el sigma H, el sigma B, bueno, esos símbolos se cambian un poquito. Las letras N y M representan planos de reflexión, ¿ok? La M, pues, del inglés mirror, ¿no? ¿Se acuerdan? En la otra notación era sigma, porque venían del alemán Spiegel, que significa espejo. Bueno, ahora se utiliza M, que es del inglés mirror, ¿vale? Y el 3, este 3 que está aquí, es en realidad un C3, que está disfrazado, ¿vale? En esta notación, en lugar de utilizar C3, únicamente nos quedamos con el 3, ¿vale? Entonces es exactamente lo mismo, solo que ahora nos quitamos esa C, ¿vale? Bueno. Otros datos importantes son Z. Z es el número de veces que se encuentra repetida la fórmula estequiométrica dentro de la celda unitaria. Es decir, la fórmula estequiométrica es esta, digamos, 2 cobres y un oxígeno, y esta proporción se encuentra repetida 2 veces dentro de la celda unitaria. Es decir, dentro de la celda unitaria va a haber 4 cobres y 2 oxígenos. ¿Ok? Entonces, Z representa el número de veces que se repite la fórmula estequiométrica dentro dentro de la celda unitaria. Y por último tenemos las coordenadas atómicas, ¿sale? Las coordenadas atómicas son las ubicaciones o las posiciones relativas donde están los átomos, ¿no? En este caso el ion óxido está en la coordenada 000, que sería esta, y el cobre está en la coordenada un cuarto, un cuarto, un cuarto, ¿vale? Que sería este. Gracias a la simetría de la celda, este oxígeno va a generar todos los demás oxígenos. Es decir, si yo roto la celda, pues se genera este oxígeno. Si yo lo reflejo, se va a generar este de acá arriba, etc. Y lo mismo con el cobre, ¿no? Gracias a las rotaciones y reflexiones dentro de la celda unitaria, ese cobre va a dar origen a los demás. Por eso no es necesario representar todas las coordenadas de todos los cobres, ¿no? Me quedo nada más con uno, ¿vale? Y lo mismo con el oxígeno. Bueno, vamos ahora bueno, voy a tomar un fragmento de algo que se llama tablas internacionales de cristalografía. Estas tablas contienen toda la información de simetría dentro de cada grupo espacial, ¿vale? Estas tablas las pueden consultar en esta dirección. Ahí, la mayoría son libres. No les quise pasar
tengo yo algunas, pero bueno, en este caso nada más no vamos a necesitar toda la tabla, ¿vale? Porque contiene mucha información. Entonces, por eso no se las pasé. Solamente vamos a utilizar cierta información bueno, que yo recolecté y que la estoy poniendo aquí en la pantalla, ¿vale? Esa información es esta, ¿vale? Aquí tenemos el grupo espacial, que es este, ya lo vimos en la tabla hace rato, algo que se conoce como las posiciones de Baikov, ¿sale? Esas posiciones, pues no es otra cosa más que las coordenadas donde están los átomos, pero reciben una notación, ¿vale? Esa notación es una letra, va en orden alfabético desde la A hasta donde llegue, ¿no? Hasta la H, I, J, K, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la posición A está relacionada con las coordenadas 0, 0, 0, ¿vale? Si ustedes recuerdan la tabla de la diapositiva anterior, ese era el oxígeno, ¿se acuerdan? Voy a regresarme tantito. El oxígeno está en la coordenada 0, 0, 0. Entonces podemos decir que el oxígeno está en la posición de Baikov A, ¿ok? Luego viene el cobre. El cobre estaba en un cuarto, un cuarto, un cuarto. Ah, pues ese un cuarto, un cuarto, un cuarto. Hasta que termine de aparecer, ahí está. Lo vamos a llamar posición B, ¿sale? La posición de Baikov B, ¿ok? Entonces, el oxígeno está en la posición A y el cobre está en la posición B, ¿ok? Esta información la obtenemos en estas tablas, repito, en las tablas internacionales de cristalografía. Ahorita les explico por qué nos sirve ese dato, ¿ok? Bueno, miren, aquí tenemos en esta tablita resumida esta información, ¿no? El oxígeno está en la posición A y el cobre está en la posición B. Eso lo sacamos de las tablas de cristalografía. El grupo espacial, perdón, déjenme regresar tantito. Vean, el grupo espacial, perdón, el grupo espacial tiene una simetría octaédrica. ¿Sale? Este OH que viene en todas las tablas de cristalografía nos está diciendo que es un grupo espacial que tiene una simetría octaédrica. ¿Ok? Todos los grupos espaciales los podemos clasificar de acuerdo a su simetría. Pueden ser octaedros, tetraedros, icosaedros, rombos, etc. ¿Sale? Entonces, esta información también viene en estas tablas. ¿Ok? Bueno, entonces, el resumen de esa información está en esta tablita. El grupo espacial corresponde con una simetría octaédrica. Y ojo, el ion óxido, que ya vimos que está en la posición A, esta posición A la podemos atribuir a una simetría tetraédrica, al grupo TD. Y el cobre, que está en la posición B, como lo vimos en las tablas, lo podemos vincular con una simetría de 3D, con el grupo puntual de 3D. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos correlacionando la posición de los átomos con un grupo puntual. ¿Ok? Por eso se conoce esto como el método de correlación. Bueno, ¿cómo sabemos eso? Bueno, en los documentos que Michelle me hizo favor de compartirles, hay un anexo que dice tablas de correlación, el anexo 2, me parece. Esas tablas de correlación son estas, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. Estas tablas se encuentran formadas por dos columnas, uno que es el grupo espacial y otro que es la simetría del sitio, ¿vale? Que es la correlación que estamos nosotros observando. Vean, tenemos el grupo espacial del compuesto, que en este caso es PN3M, y del otro lado, donde dice simetría de sitio, tenemos todas las posiciones, ¿vale? Estas posiciones van de acuerdo, o van en orden a las posiciones de Baikov, es decir, esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la D, y así sucesivamente. Por eso hace un momento les hacía hincapié en las posiciones de Baikov. Me voy a regresar un poquito. Ahí está, miren. La primera posición es la A, la B, la C, la D, la E, así sucesivamente, ¿vale? Y estas posiciones se encuentran en las tablas de correlación en el mismo orden. Esta es la A, la B, la C, la D y la E, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, por eso el oxígeno, que está en la posición A, le corresponde la simetría TD, ¿no? Tetraédrica. Y el cobre le corresponde la simetría 3, de 3D, ¿vale? Porque es la posición B, ¿ok? Entonces, esto es importante porque al oxígeno le va a corresponder, repito, el grupo puntual TD y al cobre le va a corresponder el grupo puntual
D3D. Vamos con el caso del cobre. Ay, perdón. Bueno, antes, no sé si hay alguna duda hasta aquí. No, Doc. Todo bien. Gracias. Ok, gracias, gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí. Aquí me hace falta algo. Aquí está. Sí, es que iba primero este. Bueno, en las tablas de correlación viene también estas tablas. Estas tablas nos resumen justamente la correlación que hay entre la simetría de la celda, en este caso de la cuprita, con los sitios de simetría, ¿no? En este caso, si estamos analizando el cobre, recordemos que el cobre tiene la simetría de 3D, ¿vale? Entonces, vamos a ver, déjame ver. Déjame ver. Ajá. Ay, perdón, perdón. Es que aquí las puse en un orden incorrecto. Ah, ya, perdón. Miren, tenemos en la tabla de 3D, sí, perdón, me adelanté, perdón. Es que cuando ya tengo el tiempo encima me pongo un poquito nervioso. Este, fíjense, en la tabla del grupo puntual de 3D, que es la simetría que le corresponde al cobre, vamos a tener a la representación A2U y a la representación EU. ¿Por qué estas dos? Porque son las dos representaciones que contienen al vector de traslación, ¿vale? Muy parecido a lo que vimos en los ejemplos anteriores, ¿no? En este caso nos vamos a fijar en aquellas representaciones que contienen al vector de traslación, que en el caso del D3D son, repito, son el A2U y el EU, ¿vale? Bueno, ya las encontramos, entonces las vamos a colocar en esta tablita, ¿sale? La A2U y la EU. Ahora sí, en la tabla de correlación, en la columna de 3D, vamos a ubicar esas representaciones. La A2U, ¿dónde está la A2U? Aquí está. Y la EU, aquí está. Y estas las vamos a correlacionar con las representaciones del grupo octaédrico, con el grupo de la celda unitaria. Entonces vean que la A2U corresponde con A2U en el grupo octaédrico y EU corresponde con EU en el grupo octaédrico. Puede parecer ahorita como obvio, ¿no? Ay, pues, es lo mismo, ¿no? Pero fíjense cómo cambia, ¿no? De este lado, en esta primera columna, tenemos las representaciones del grupo octaédrico. Y en esta otra columna tenemos las representaciones del grupo de 3D. Entonces, por eso son diferentes. En este caso en particular no fueron diferentes. Es decir, la A2U se correlaciona con la A2U y la EU se correlaciona con la EU, pero no siempre va a ser así. ¿Sale? Bueno. Entonces, fíjense. La A2U del grupo D3D corresponde una vez con el A2U del octaédrico. Y la EU corresponde una vez con con el EU del octaédrico. Pero ojo, ojo. Resulta que la A2U también aparece aquí. ¿Ya lo vieron? Y la EU también, ¿no? Aquí está. La EU aparece también aquí y, y ya. Es decir, otra vez, la A2U, además de aparecer, no está marcada en rojo, también aparece aquí. Y también la EU
aparece aquí y aparece acá. Es decir, también se pueden correlacionar con esta representación del octaédrico y con esta otra representación del octaédrico. En estas tablas, las representaciones tridimensionales se representan con la letra F, ¿vale? Que es una variante que también se van a encontrar en algunos textos. Las representaciones tridimensionales, yo les había enseñado que se representan con la letra T, pero hay ciertos libros, sobre todo los que son de cristalografía, que cambian esa T por una F, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, fíjense, la, la F1U, o en realidad T1U, que es esta, contiene a la A2U y a la EU, ¿vale? Contiene a las dos, ¿no? A las dos que tienen al vector de traslación. Y por último, la F2U o T2U contiene nada más a la EU. Por eso aquí le pongo yo un 1, ¿vale? Bueno, entonces esto es el fruto de la correlación, es decir, vamos a ver dónde, a qué representaciones corresponden en el grupo de la celda unitaria con el grupo de la simetría de sitio, ¿no? Del cobre. Acuérdense, este es de 3D, lo sacamos de la posición de Bikov del cobre. Y lo que estamos haciendo es correlacionar estas representaciones con las representaciones de la celda unitaria, ¿vale? Bueno, entonces, de esta forma, obtenemos la representación total para el cobre, ¿vale? Estos numeritos que están aquí son las veces que vamos a encontrar a las representaciones irreducibles del grupo octaédrico, ¿no? Una vez la A2U, una vez la EU, dos veces la T1U y una vez la T2U, ¿ok? Entonces, esta sería la gama total para el caso del cobre, para el caso del cobre solito. A esta habría que hacerle lo que hicimos con el caso de las moléculas, ¿no? Ver cuáles son activas en infrarrojo y cuáles son activas en Raman. Permítame un momentito. Y bueno, para analizar cuáles son activas en infrarrojo y Raman, hacemos exactamente lo mismo. Vemos cuáles van a ser activas en infrarrojo, aquellas que contengan a los vectores de traslación. Ojo, en este caso, en el grupo octaédrico, porque es el grupo al que pertenece la celda del óxido de cobre. Y para que sean activas en Raman, pues aquellas representaciones que son, digamos, que tienen a las funciones cuadráticas, ¿sale? Exactamente lo mismo, ¿sale? Aquí el paso adicional fue ¿no? De las tablitas, porque hay que hacer esa correlación entre la simetría de la celda y la simetría de la posición en la que está el cobre. Y otra cosa, que bueno, ya nada más para terminar, no atormentarlos tanto. Esto solamente fue para el cobre, pero hay que repetirlo para todos los átomos presentes. En el caso del óxido de cobre, pues son el cobre y el oxígeno. Pero imagínense, no sé, por ejemplo, que tuviéramos una perovskita, por ejemplo, ¿no? Que es, vamos a imaginar que es bario, titanio y oxígeno, ¿no? Entonces tendríamos que hacer este análisis para el bario, para el titanio y para el oxígeno, ¿vale? Entonces, para cada elemento, para cada elemento hay que hacer este análisis de correlación. Pero al final el tratamiento es el mismo, ¿no? Repito, los modos activos en infrarrojo son aquellos que contienen a los vectores de traslación dentro del grupo puntual, en este caso octaédrico, porque es el grupo al que pertenece la celda unitaria. Y los modos activos en Raman van a ser aquellos que contienen a las funciones cuadráticas. ¿Sale? Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta, duda, queja, comentario. No, yo no. Bueno, por el momento. ¿No? Bueno, disculpen que me fui un poquito más rápido en esta última parte, pero les digo, cuando ya vi el reloj que ya estaba acabando el tiempo, entré un poquito así en pánico. Pero bueno, ya nada más para terminar esta parte. Miren, aquí en esta diapositiva les estoy poniendo el ejemplo del espectro Raman de dos óxidos de cobre. El óxido de cobre más uno, ¿no? De la cuprita, y el óxido de cobre 2, que es la tenorita. La cuprita adquiere la celda que les mostré en las diapositivas anteriores, que es esta cúbica primitiva, mientras que la tenorita adquiere una celda monoclínica, ¿vale? Son dos simetrías, cristalográficamente hablando, son dos simetrías diferentes. Uno es un cubo y uno es cúbico y otra es monoclínico.
Entonces van a pertenecer a dos grupos espaciales diferentes. Por lo tanto, van a tener simetría diferente. Como tienen simetría diferente, las posiciones de bytecode van a ser diferentes, la simetría, la correlación del cobre y del oxígeno va a ser diferente, y por lo tanto las señales van a ser diferentes. Algo parecido a lo que analizamos con el nitrato iónico y nitrato covalente, ¿se acuerdan? Entonces miren, la cupita tiene estas señales características en Raman, porque son las que le dan su simetría, ¿no? Las señales que provienen de su simetría, mientras que la tenorita pues nada más tiene esta y esta que está un poquito desplazada en Raman, ¿no? Esas son las únicas, las que son activas en Raman. Les puse el ejemplo de Raman, pero también en infrarrojo observaremos eso. Es decir, ¿no? Ya para terminar, ahora sí, cuando nosotros tenemos dos compuestos que tienen una celda unitaria con simetría diferente, esta simetría también va a impactar en las señales que observamos en infrarrojo y en Raman. Ojo, obviamente, si tienen simetría diferente, pues hay técnicas en sólidos que nos van a dar esa información. Por ejemplo, difracción de rayos X, ¿no? Obviamente, de forma más directa. Pero también les quiero puntualizar esto, ¿no? Que esta diferencia en la simetría también va a impactar en el espectro Raman y en el espectro infrarrojo, ¿no? Lo mismo que pasó con los nitratos, ¿no? Entonces, aquí quería hacer esa analogía, pero ahora con compuestos, bueno, contemplando también la simetría de la Z, que era al final el ejemplo que les quería dar. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, duda, queja, comentario o alguna otra cuestión que quisieran platicar. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho a ustedes su atención, su participación. A Michelle, a Stephanie, todos los miembros del capítulo, muchísimas gracias por la invitación. Me gusta muchísimo participar en este tipo de actividades. Igual saben que si no les quedó un mal sabor, pueden contar conmigo para las siguientes ediciones de este taller. Me gusta mucho participar con ustedes. Y bueno, ya sería todo de mi parte. No, claro que sí, Fabián. Siempre es muy entretenido y muy didáctico escucharte. Y bueno, para los que no forman parte del capítulo Estado de México, no es la primera vez que tenemos al doctor Fabián participando en este tipo de proyectos justamente por eso. O sea, no sé cómo les haya parecido a usted, pero a mí me parece que nos va guiando de la mano hasta llegar a un punto y entenderlo todo, pues desde cero hasta llegar a cosas un poquito más complicadas o difíciles de entender como es esto, ¿no? Y la aplicación realmente de la matemática ahora reflejada en los espectros que nosotros generalmente obtenemos. Entonces, muchas gracias, Fabián. Seguramente sí te tendremos más adelante. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Si a alguien le quedó alguna duda, este es el momento. ¿Crees que nos puedas poner, no sé, creo que en la portada me parece que estaba tu correo? Nada más, pues por si alguien, ¿no? Llegara a tener alguna duda o quisiera tener algún acercamiento contigo, por correo puede contestarles el doctor Fabián. Aquí está. Aquí cualquier cosa, pues él puede estar atento a sus dudas. Alberto, no sé si quieras agregar algo, alguien más que tenga un comentario, podemos leerlo del chat o abrir su micrófono. No, pues de mi parte nada más agradecer aquí al doctor y pues agradecer a todos los que estuvieron participando y esperemos que pues sigan, ¿no? Constante en las siguientes secciones y pues nada, ¿no? Que ojalá que les haya gustado este curso y que pues sigan participando tanto en el capítulo de acá de Estado de México como el capítulo de la UNAM, pues siempre tratamos de organizar este tipo de actividades para el beneficio de todos los alumnos, ¿no? Así que pues les agradecemos a todos y gracias, doctor, nuevamente. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Bueno, pues no veo aquí ningún comentario. La grabación va a estar disponible. Por correo les debió de haber llegado ya un link de Drive en donde pueden descargar o simplemente ver la grabación. Ahí en esa misma carpeta estaban, y están las tablas que vimos el día de hoy, el diagrama que vimos la sesión pasada. Entonces, todo el material va a estar disponible en la carpeta de Drive. Si alguien llegara a tener algún problema de que no le llegó, que no lo puede abrir,
puede escribirnos por las redes o por correo y se lo hacemos llegar nuevamente o checamos cualquier problema que pueda haber. Entonces, bueno, creo que eso sería todo. Nos vemos. Ah, bueno, antes de eso, Fabián te mandaría la constancia por correo. Entonces, de eso no te preocupes, no hay problema. Y para los demás nos veríamos el día lunes. Ahora empezamos con unas espectroscopías ópticas. Nos vamos a ir con VBIS primero. Entonces, esperamos la participación de todos. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y esperamos que les haya servido de mucho. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias a todos. Gracias.